Muy buenas noches, queridos radioescuchas de rocatapulta.inforred.mx. Esta noche tenemos a la profesora Victorina Peinberg Salmerón, que nos obsequiará una cápsula de conocimiento de nuestro remoto pasado. Buenas noches, profesora. Muy buenas noches, amiga querida. Aquí con nosotros, amigos, como siempre, tan sonriente, Alejandra Barajas, y con nuestra mejor intención de servirles. Hoy vamos a hablar de Cuauhtémoc. Miren ustedes, las fuentes dicen que nació en febrero 23 de 1501 en Ixcatiopan, Guerrero. Fueron sus padres, Ahuizotl. Este Ahuizotl era nada menos que el hijo de Ahuizotl, el tlatoani de Tenochtitlan. Ese tlatoani fue hermano de Axayácatl, de Tizoc y de Panitzin, el tlatoani de Catepec. Bueno, la mamá de este Ahuizotl, la mamá de Cuauhtémoc, su papá era Ahuizotl, y su mamá era la hija de Moquihuistli, el señor de Tlatelolco. Hay fuentes que dicen que se llama Tiyacapantli y otras fuentes que Quiahuitl. El caso es que esta dama era la señora de Tlatelolco, de manera que Cuauhtémoc era el heredero de Tlatelolco por la línea materna. Se inició Cuauhtémoc en las cosas de la guerra a los 15 años, según informe de Bernardino de Sahagún. Él es el que nos habla de esto. Eulalia Guzmán nos dice que en el año 11 Tecpatl, o 1516 del calendario juliano, aquí voy a explicar que toda la historia del pueblo mexica corresponde a la época del calendario juliano, nada con el gregoriano que nos rige ahora, nada. Pues Cuauhtémoc estuvo en Texcoco en 1517, regresó a Ixcatiopan, en donde permaneció hasta cumplir los 18 años, para el ritual de su verdadero nombre. Se casó con Mariana Motecuzoma, nada menos que hija de Motecuzoma Xocoyotzin y la señora de Ecatepec. Por eso es que Mariana, también por la línea materna, era la heredera de Ecatepec, porque de ahí era su mamá. Entonces, Mariana con Cuauhtémoc procrearon a la niña Mariana Mendoza Austria Motecuxoma y al niño Diego Mendoza Austria Motecuxoma, que fueron reconocidos como de la familia del Tlatoani, Motecuzoma Xocoyotzin, por cédula real de Carlos V, que fue de abril 14 de 1532. Lo cual es estupendo que estos hijos hayan sido reconocidos como de la nobleza. Estuvo el palacio de Cuauhtémoc en el predio que hoy ocupa el templo de Santo Domingo, según se dice. También Cuauhtémoc se casó con Citlali de Mexicalcingo, que falleció al dar a luz a su hijito, que llevó el nombre de Juan Cuauhtémoc. Este Juanito se casó con una dama de nombre Leonora y tuvieron un hijo llamado Joseph Ometzitzitlán Ximalpopoca. Ustedes recordarán, y ya hemos hablado de esto, que los gobernantes
llamados Tlatoani, que quiere decir el que es capaz de hablar bien, eran personas que tenían varias esposas y por supuesto muchos hijos. Recuerden que los usos y costumbres en Anáhuac era que cuando un gobernante le quería obsequiar a otro Tlatoani algo, le obsequiaba lo mejor que tenía. ¿Y qué era lo mejor? Una hija. Y el que recibía el regalo hacía de esa dama su esposa. Cuauhtémoc, siendo el señor de Tlatelolco, por herencia de su señora madre, a la muerte de Cuitláhuac asumió el gobierno de Tenochtitlan en 1521. También se casó con Tecuixpo, la viuda de Cuitláhuac, que en la colonia fue bautizada con el nombre de Isabel de Motecuxoma, porque también era hija de Motecuxoma Xocoyotzin. Y esta dama, Isabel, que ya hemos hablado de ella, llegó a ser la cacique de Tacuba y repudió a su hijita porque había sido producto de la violación que cometió Cortés con ella. Esto se los menciono para recordar de lo que ya hemos hablado. Tacuba estuvo habitado por tepanecas, aliados con la Triple Alianza. Recordarán que los mexicas también tuvieron su Triple Alianza con los de Texcoco y los de Tacuba, porque así se usaba en Anáhuac. Hubo muchas triples alianzas antes que la de los mexicas. La Gran Tenochtitlan cayó en manos de los españoles, como todos ustedes lo saben muy bien, el 13 de agosto de 1521, o 3 casa del día 1 serpiente del mes Tlaxo-Chimaco, según el calendario mexica. A consecuencia del sitio que le impuso Cortés con el ejército de San Juan Diego, jefe militar de Texcoco, y los pueblos indígenas aliados con Hernán Cortés, que según lo menciona Alonso Axayácatl, duró 80 días, en el que murieron 30,000 hombres del ejército texcocano y 2,400 mexicas. Eso informa esta persona, que este señor Alonso Axayácatl era el señor de Iztapalapa y era el hijo de Cuitláhuac. Según se informa en los anales de Tlatelolco de 1528, Cuauhtémoc fue hecho prisionero con unas personas, otras mencionan otros acompañantes, como por ejemplo el señor de Tacuba, un Cihuacóatl, y hasta se menciona al señor Panitzin, que era el señor de Catepec. El caso es que fueron llevados a Coyohuacán, que hoy decimos Coyoacán, donde fue el segundo ayuntamiento. Ahí fue bautizado Cuauhtémoc, informa la crónica Mexicayot, que quien quiera saber sobre la historia de Catepec tiene que leer la crónica Mexicayot de Fernando Alvarado Tezosomoc. Ahí Cuauhtémoc, en Coyohuacán, que quiere decir donde tienen sus coyotes, recibió el nombre de Fernando Cortés Cuauhtémoc en su bautismo. En la esquina que forman las calles hoy en día de Santa Lucía y Constancia, muy cerca del templo de la Conchita, Tequipehuacán,
donde se afirma que empezó la esclavitud, hay una placa, seguramente ustedes ya la vieron, alusiva a la aprehensión de Cuauhtémoc por García Holguín, capitán de un bergantín. Fernando Cortés Iztlizochitl, señor de Texcoco y hermano de San Juan Diego, aprendió al señor de Tacuba, a un hijo de Xocoyotzin de nombre Tlacahuapantzin, y a Papantzin Ochomoc, que era una dama viuda de Cuitláhuac. En 1608 refiere Fernando Alba Iztlizochitl de Teotihuacán que cuando Cuauhtémoc fue presentado en calidad de prisionero ante Cortés, Alvarado y Malitzin, logró quitarle su puñal a Cortés y le pidió que con él lo matara. Cortés, a su vez, le pidió que hablara con los sobrevivientes de Tenochtitlan. ¿Quiénes eran? Los niños, las mujeres y ancianos, para que se rindieran. Recordarán ustedes que hubo un momento en que las mujeres se pusieron los atuendos de guerra de los mexicas fallecidos, se subieron a las azoteas para que Cortés creyera que todavía había mucha gente para defender la ciudad. El doctor Cristóbal Ojeda declaró en el juicio de residencia que se hizo en contra de Hernán Cortés que a Cuauhtémoc le frieron los pies y las manos con aceite, y se ha hablado en otras fuentes de que esa era la costumbre en España y en Europa. Ya en calidad, recuerden también que en Europa se acostumbró cortar una oreja a los enemigos, como por ejemplo los romanís, que son los gitanos, y que también de Europa viene la costumbre de marcar a los cautivos con hierro candente, con la letra G de guerra. Ya en calidad de discapacitado, Cuauhtémoc, Cortés se lo llevó para hacerse respetar, por supuesto, a las Cibueras, o sea, a Honduras. Juan de Tecto, que vino con Pedro de Gante y Juan de Ahora, era teólogo. Se dice que pretendía llegar a ser papa y era primo de Carlos V. Llegó a ser el confesor de Cuauhtémoc y por no informarle a Cortés sobre si le había Cuauhtémoc confiado en la confesión algo sobre el tesoro de Axayacal que perdieron en aquella noche triste, pues entonces se ganó la animadversión de Cortés. En el viaje hacia Tabasco y Xicalanco, Cuauhtémoc fue calumniado por los michoacanos diciendo que pretendía levantar una rebelión. Cortés trató de convencer a Juan de Tecto le dijera lo que en confesión le había confiado Cuauhtémoc, pero al negarse los mandó a ahorcar a ambos en Hueymolan o Iztancanac. ¿Qué día? El 28 de febrero de 1525, según nos relata Bernal Díaz del Castillo. Chimalpain dice que cuando ahorcaron a Cuauhtémoc tenía grillos de hierro en los tobillos. Anales de Tlatelolco refiere que los colgaron en un árbol de pochote, también con el señor de Tacuba y otro tlatoán. El doctor Salvador Rodríguez Juárez, que se dice descendiente de Benito Juárez,
rescató la tradición oral sobre la muerte de Cuauhtémoc. Dice que Tzilacatzin, el que estaba al mando de los servidores de Cuauhtémoc durante el viaje a las Cibueras, al retirarse los españoles, bajó el cadáver de Cuauhtémoc de la ceiba donde fue ahorcado. Le cortó la cabeza y lo colgó de los pies. Eso se ve en un jeroglífico. Para que el cuerpo se desangrara durante 13 días sobre la madre tierra y sus carnes fueran devoradas por las aves de rapiña. Así era el ritual. Al término de los 13 días, los huesos debían ser calcinados en una hoguera. Posteriormente, hizo el bulto funerario con los huesos, cubriéndolos con hojas aromáticas. Los envolvió en mantas labradas y amarró el bulto con fibras vegetales, haciendo el cruce de cuerdas que integran el Nahui Olin, 4, movimiento. Así, llevó los restos hasta Ixcatiopan, al lugar donde la madre de Cuauhtémoc enterró su ombligo al nacer. En 1529, Fray Toribio Paredes de Benavente, llamado por los indígenas Motolinía, que en su lengua náhuatl quiere decir pobre, que llegó a la Nueva España en 1524 con Fray Martín de Valencia y otros 11 frailes, se abocó a la búsqueda de los cuerpos de Juan de Tecto y Cuauhtémoc. Al encontrar los restos de Cuauhtémoc, dispuso edificar el templo de Santa María de la Asunción sobre la tumba, como eran los usos y costumbres en España cuando moría un rey, a fin de que quedara en lugar sagrado. En 1949, el 26 de septiembre, Abel Rodríguez, al dar un golpe cuando hacía su trabajo, descubrió las lajas que cubrían la cripta hecha por Motolinía, con placa de cobre, con leyenda 1525-1529, Rey es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, a la caída de Tenochtitlan, envió su consigna a todos los pueblos, que ha llegado a nosotros por tradición oral y se refiere al sexto sol, y en estas cápsulas en las que ustedes y nosotras nos encontramos ya ha sido leída. El asunto de los restos de Cuauhtémoc se volvió político. Antonio Caso, director de antropología, se abocó a desvirtuarlos y era opositor a cualquier cosa que dijera Eulalia Guzmán. Hubo una profecía que se cumplió. Se trata de que habría una moneda con la efigie de Cuauhtémoc, y así fue. En 1942 circuló moneda de 5 pesos con la efigie de Cuauhtémoc. Gracias por la atención de hoy, queridos amigos.